Hola, muy buenas tardes. Esperamos que se encuentren muy bien. Es un gusto para la Coordinación de Innovación de la UAM Coajimalpa darles la más cordial bienvenida a nuestro sexto ciclo de conferencias y tercer ciclo de talleres virtuales sobre innovación educativa, retos y desafíos para la implementación de recursos digitales en aulas presenciales, el cual forma parte de nuestro programa de capacitación docente trimestre 24I. A través de la jefatura del proyecto de innovación docente, les agradecemos mucho por acompañarnos el día de hoy. Para dar inicio a las actividades, nos acompaña el maestro Octavio Mercado González, rector de la UAM, Unidad Coajimalpa, quien nos compartirá unas palabras. Adelante, maestro. Muchas gracias. Seré muy breve, solamente quería agradecer la invitación y sobre todo el esfuerzo que está haciendo la Coordinación de Innovación por trabajar sobre estos temas. Creo que uno de los grandes pendientes que nos dejó la pandemia es justamente cómo aprovechar todos los aprendizajes, los cambios en las prácticas y en las maneras de hacer en este retorno a la presencialidad y a lo que hemos estado haciendo en los últimos años. De qué manera algunas de las actividades y los trabajos y los esfuerzos y sobre todo estos aprendizajes que tuvimos como docentes en el periodo tan complicado que fue la pandemia, nos permiten enriquecer el trabajo presencial y nuestra docencia en otra etapa, aprovechando ciertas dinámicas, ciertas formas de trabajo, ciertos contenidos, ciertas herramientas para pensar en esta combinación entre lo digital y entre lo propiamente presencial, digamos análogo y por medios tradicionales. Creo que justamente uno de los grandes desafíos es de qué manera podemos articular estos dos ámbitos para enriquecer la experiencia del alumnado y sobre todo atender algunas deficiencias que sabemos que están presentes y que tienen que ver precisamente con ese periodo de pandemia que muchos de nuestros alumnos pasaron en educación media superior o incluso en los primeros años de la licenciatura. Por lo mismo, reitero, el tema general de estas conferencias me parece sumamente relevante. Agradezco muchísimo al doctor Julián Fresán del Departamento de Matemáticas Aplicadas y Sistemas de nuestra universidad, arrancar con este ciclo de conferencias, hablándonos de herramientas digitales para una docencia eficiente y que justo tienen que ver con esto. ¿Cómo hacemos para que esto que tenemos a disposición, esta gran gama de opciones, se puedan incorporar en nuestros procesos de trabajo frente al grupo y frente al alumnado? Bueno, muchísimas gracias, Julián. Muchísimas gracias a todo el equipo que organizó esto y felicidades y damos inicio a las conferencias. Maestro Octavio, le agradecemos mucho por sus palabras y por acompañarnos el día de hoy. Agradecemos también la asistencia del maestro Joaquín Hernández Velázquez, nuestro coordinador de innovación. Nuestro sexto ciclo de conferencias y tercer ciclo de talleres virtuales sobre innovación educativa está enfocado en abrir esos espacios para el análisis, el diálogo, a través del intercambio de experiencias y aprendizajes sobre los distintos retos y desafíos relacionados con la aplicación de estos recursos digitales utilizados para la enseñanza en el ámbito de la educación superior presencial. Nuestro conferencista de esta tarde es el doctor Julián Alberto Fresán Figueroa, quien es egresado de la licenciatura en Matemáticas Aplicadas en la UAM Coajimalpa. Es maestro y doctor en Ciencias con especialidad en Matemáticas por parte de la UAM Iztapalapa. Desde abril del 2010 es miembro del personal académico en la UAM Coajimalpa, en donde ha impartido cursos y dirigido tesis en Matemáticas Aplicadas y en Ingeniería en Computación. En el año 2021 recibió el premio a la docencia de la UAM por su labor académica y fue jefe de Departamento de Matemáticas Aplicadas y Sistemas durante el periodo 2019-2023. Sus áreas de interés son la teoría de gráficas, la combinatoria y sus aplicaciones, tanto dentro de las matemáticas como en otras áreas de estudio. Y recientemente ha empezado a incursionar en la investigación en enseñanza de las matemáticas y el modelado de problemas de gestión universitaria. Durante la pandemia, incursionó en la creación de contenido y ha publicado más de 100 videos en YouTube, donde aborda temas de modelado matemático y matemáticas aplicadas, así como diversas conferencias de divulgación e investigación. Doctor Julián, es un gusto que nos acompañe esta tarde. Adelante con su presentación. Muchísimas gracias y bueno, me da muchísimo gusto estar aquí e iniciar este ciclo de conferencias que estoy seguro que va a ser muy enriquecedor para todos. Y bueno, mi charla se llama
herramientas digitales para una docencia eficiente. Mi nombre es Julián Fresán, como ya mencionaron, y pues les quiero platicar un poquito primero que nada, de una historia. Hace como 20 años solíamos de vez en cuando ir a desayunar al Sanborns, a Vips, a alguno de estos, con la familia, ¿no? Íbamos mi mamá, mi papá, mis hermanos y yo. Y casi siempre estos restaurantes tienen una sección de revistas, de libros, en donde pues nosotros, bueno, mis hermanos y yo, más chiquitos, nos gustaba pues ir a dar la vuelta a ver qué había, en lo que mis papás pagaban la cuenta, en lo que pues hacían todas estas cosas, se llevaban el boleto del estacionamiento, etcétera. Pues mis hermanitos y yo nos íbamos a ver las revistas, los cómics, los libros. Y un día, más o menos 20 años, apareció un libro que cuando lo vi dije, oh, por Dios, yo necesito esto, ¿no? Es un libro de Susan Cain que se llama El pequeño instructivo de cómo ser huevón sin fracasar en la vida. Y dije, no, esto es una revelación, esto es lo mío, esto es como lo que yo necesito para no fracasar en la vida. Nunca me he considerado una persona particularmente trabajadora y menos a los 15 años. ¿Cómo se llama? Pues no, en general no. Y dije, bueno, pues vamos a leerlo. Le dije a mi papá, por favor, ¿me lo puedes comprar? Y me dijo, pues sí, va, ¿no? Y me puso una cara rarísima de, ¿en serio vas a comprar este libro? Y pues ya, yo insistí, me lo compraron y resultó un libro bastante interesante y justamente lo que quiero un poquito es extrapolar las ideas de esta autora, que ella lo hace en general para la vida, para muchos ámbitos de la vida, extrapolar algunas de las ideas que presenta en la docencia y en cómo yo he llevado a cabo esas ideas, cómo las he implementado y me han funcionado. Y es por eso que, de hecho, el título original de esta charla era cómo ser un profesor huevón sin fracasar en la docencia. Y bueno, desafortunadamente no fue muy bien recibido cuando lo propuse. Por eso es que optamos por este título de una docencia eficiente, que esencialmente es lo mismo. ¿Sí? En general, podríamos, o lo que los quiero invitar es a que pensemos en la hueva como una virtud, ¿sí? De hecho, Aristóteles decía que el estado natural de los cuerpos es el reposo. Y yo creo que sigue siendo muy válido esa frase. En general, eh, gran parte, desde mi perspectiva de vida, gran parte de la vida como lo conocemos, de la tecnología, surge un poquito por la web. Sí, o sea, piénsenlo, desde el reparto del trabajo en la era de las cavernas, seguramente sucedió porque era así como, no, pues tú vete a cazar y yo me dedico aquí a recolectar, ¿no? Entonces ya desde ahí, ¿no? Además, la hueva vende mucho, ¿no? O sea, piénsenlo, cuando surgen las lavadoras, surgen para atender una necesidad que surgió de la hueva, de la flojera, de lavar a mano, ¿no? El carro, las tablets, muchas cosas que tenemos en la tecnología surgen para atender una necesidad que muy en el fondo viene de la pereza de llevarse a cabo ciertas actividades, ¿no? Además, la pereza, la flojera, aun cuando desde nuestra formación latinoamericana, mayormente católica, la podríamos pensar como un pecado, también es una brújula de cuando nos gustan o no las cosas, ¿no? Cuando algo no nos gusta hacerlo, pues, ay, qué pereza, ¿no? Qué hueva estar haciendo esto. Y cuando algo nos gusta casualmente, no nos da hueva. Entonces, no solamente es una virtud que ha propiciado la innovación, también es una brújula que nos dice si algo es bueno para nosotros, si algo nos satisface o no. Entonces, realmente, si pensamos la hueva como una herramienta útil para nuestra vida y vemos todos esos pros, realmente nos podemos dar cuenta que hemos satanizado un poquito este sentimiento de decir,
qué flojera hacer esto y qué flojera es otro. ¿Y por qué lo hemos satanizado? Pues en general yo creo que el verdadero problema de la pereza, de la flojera, es que está mal gestionada, ¿no? Usualmente cuando algo nos da hueva hacerlo, cuando nos da flojera, ¿qué decidimos? Optamos por dos decisiones usualmente. La primera es procrastinar, es decir, lo dejamos para mañana y luego llega el día siguiente y no, mejor para mañana, hasta que ya eventualmente nos llega un deadline, un tiempo de entrega y no nos queda de otra más que en ese momento tenemos que hacer las cosas. Y tan así que muchas personas nos acostumbramos a trabajar bajo presión. Hay gente que dice, incluso yo no rindo si no siento el deadline que ya es mañana, ¿no? Y la otra alternativa que tenemos para gestionar la flojera es, nos disciplinamos, decimos, no, 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 tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Y salvo para ciertos hábitos de higiene, no sé, lavarse la boca, cosas así, pues en general la disciplina es un poquito como si fuera un diclofenaco, un paracetamol. Estamos calmando ese dolor que nos está generando hacer algo. eh, y pues en general nadie quiere vivir sedado, ¿no? Entonces realmente el problema que tenemos al lidiar con la flojera es que la gestionamos mal, ¿no? Lo que deberíamos de hacer es aprovecharla como virtud y trabajar con ella, ¿no? Entonces, incluso hay reglas que se conocen en el ámbito de los negocios, como la regla del 80-20, ¿no? Que uno consigue ¿cómo se llama? El 80% de los resultados con el 20% de esfuerzo y el otro 20% del resultado se consigue con el 80% del esfuerzo. Y si lo pensamos, los niños chiquitos lo saben increíble, ¿no? Si te dicen recoge tu cuarto cuando eres niño, pues lo que haces es que avientas todo abajo de la cama y ya el 80% del cuarto está recogido y pues ya ese 20% que queda, pues ya como que, ya como a veces incluso es suficiente con ese 80% del cuarto, ¿no? Nada más que conforme crecemos vamos quitando esa idea de eficiencia, no, 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 incluso se nos inculca que tenemos que tener la mayor cantidad de esfuerzo posible para hacer las cosas, cuando en general muchas veces podemos obtener resultados buenos o aceptables con un mínimo de esfuerzo, ¿sí? Y eso propicia lo que muchas veces en muchos ámbitos se conoce como el burnout o situaciones en las cuales pues simplemente física o mentalmente ya no estamos listos para seguir adelante con nuestras actividades. Entonces, gestionar la flojera de una manera adecuada es súper, súper importante, ¿sí? Hace muchos años, cuando yo inicié a dar clase, en 2010, hace 14 años, eh, pues el primer curso que di, por supuesto, yo no había tomado un curso de docencia. Entonces, lo que uno hace naturalmente al empezar a dar clases es que agarras y dices, bueno, ¿qué me gustaba de las clases que yo tomé? Y eso lo copias y eventualmente vas haciendo algunas ligeras modificaciones y entonces vas dando tu clase de esa manera, ¿no? Agarrando las cosas que me gustaban de las clases que yo tomé y haciendo una pequeña diferencia de eso. El caso es que cuando yo empecé a dar clases, de repente me pasaba un fenómeno que yo denominé como que tenía que calificar un 20 de tareas, ¿no? Haciendo referencia al vaso grande en Starbucks de café, el más grande, que es el 20, porque eventualmente las tareas rebasaban prácticamente el tamaño de ese vaso. Yo decía, no, ¿cuándo voy a calificar? ¿Cuándo voy a acabar de calificar todo esto? Ya me van a entregar mis alumnos las siguientes tareas y yo todavía no acabo de calificar estas, ¿no? Y entonces, pues mi primera aproximación fue decir, pues seguramente estoy haciendo algo mal, ¿no? O sea, seguramente el error es mío por desconocimiento, porque hay una curva de aprendizaje cuando uno empieza a dar clases y entonces dije, bueno, pues si estoy haciendo algo mal, seguramente hay gente que estudia esto y sabe cómo hacerlo bien, ¿no? Y entonces, pues la decisión más natural de todos cuando no tenemos idea de qué hacer es, pues vamos a tomar cursos para que nos expliquen
cómo hacer las cosas. Eso sería la decisión más racional, ¿no? Si yo no sé hacer algo de manera eficiente, pues entonces preguntémosle a los expertos que sí lo saben hacer, cómo se debe de hacer. Y entonces empecé a meterme a varios cursos de formación docente, tanto de los que ofertan en la unidad Coajimalpa como de otros lados. Y en general hay excelentes ideas, pero a veces hay algunos ciertos problemas o que yo he identificado como problemáticas, al menos para mí, a la hora de implementar eso, ¿no? Y es que cuando uno entra a un curso de formación docente, lo primero que nos dicen es que la clase tradicional es mala, ¿no? Y además nos ponen una imagen de un profesor, usualmente en blanco y negro, para que todavía se vea más aburrida la clase, ¿no? Y dicen la clase tradicional es muy mala y eso ya no sirve, y así. Y uno se queda así como, o sea, chin, pues ya a mí me educaron así, ¿a poco me educaron tan mal, no? O sea, entonces ahí hay primero hay un reto de decir, me están diciendo que como lo hicieron conmigo está mal. Entonces eso ya es un primer choque de realidad. Y después nos dicen con una imagen así bonita, niños güeritos, todo así hermoso como comercial de los ochentas, que la clase centrada en el estudiante es lo máximo, ¿no? Y es lo máximo y es la manera en que aprenden los alumnos de mejor manera y wow, increíble, ¿no? Y entonces llega un punto en que dices, no, pues sí, la clase centrada en el estudiante es lo máximo. Y entonces ya entran al tema del curso de formación docente y te dicen, pues el storytelling es lo máximo, la gamificación de entre todas las cosas que hay para la clase centrada en el estudiante, la gamificación es lo máximo, el storytelling es lo máximo, el aprendizaje basado en problemas es lo máximo, el aprendizaje basado en investigación es lo máximo, ¿no? Y pues ya uno te avientan allí 10 horas de teoría de qué es la gamificación, qué es el storytelling, qué es el aprendizaje basado en problemas, y ya después acabas el curso y a la hora que dices, bien, ya aprendí esto y es lo máximo porque me lo han repetido tantas veces que seguro debe serlo, ¿no? Y a la hora de implementar, o sea, de ya intentarlo llevar a sus clases, uno se da de topes, ¿no? En primera, porque hay un proceso de actualización constante que es bien difícil de, de, de ir siguiendo, ¿no? Que desde que yo empecé a dar clases en la universidad, cada, no sé, cada 2 o 3 años hay una nueva técnica que es todavía mejor que todas las anteriores. Y dices, chin, todavía ni siquiera acabo de aprender la otra o de implementarla bien la otra y ya hay una nueva que es mejor chin, no me está dando tiempo de aprender todo lo que tendría que aprender como profesor y llevarlo a cabo antes de que cambie la tendencia. La segunda es que a veces en los cursos de formación docente, lo cual tiene toda la lógica del mundo porque están pensados para todos los profesores y profesoras en general, eh, no son fáciles de aplicar a las disciplinas individuales que cada profesor tiene. Les doy un ejemplo. Cuando yo tomé el curso de storytelling hace muchos años, yo estaba dando un curso de álgebra moderna. Álgebra moderna es una eh, de las UEAs, unidades de enseñanza-aprendizaje, eh, más abstractas que tiene el plan de estudios de la licenciatura en matemáticas aplicadas, que es una de las dos licenciaturas en las que yo imparto clases. Y entonces decían, no, pues el storytelling es lo máximo. Y yo veía y dije, no se me ocurre ninguna manera de aplicar storytelling en una cosa tan abstracta, rara, que muchas veces no pueden uno ni dibujar, como el álgebra moderna, ¿no? Entonces, después de que te aventaste tu curso de 20, 30 horas de storytelling, donde es lo máximo, te das cuenta que justo en la materia en la que podrías aplicarlo en este momento, está bien difícil de aplicar, ¿no? Y por otro lado, si se dieran cursos muy particulares para cada área, pues a veces no entraría nadie, ¿no? A veces no te cuadra el horario y no puedes entrar, ¿no? Entonces sí es ahí un poquito difícil aplicar la generalidad de las técnicas más modernas para impartir clases,
a lo particular de cada disciplina. Hay algunas que se prestan muy bien y otras que nomás no ve uno la manera de lograrlo, ¿no? Y entonces te quedas así como, chin, tomé un curso de 20 horas, le dediqué un ratote y así, y ni lo puedo ocupar, ¿no? Y eso, pues, por supuesto que te puede ir desmotivando. La otra es la afinidad que cada profesor tenemos con una cierta metodología o con una cierta técnica de enseñanza, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho la gamificación y es una de las cosas que ocupo en mis clases constantemente y soy muy afín con eso, sí, pero alguna vez tomé un curso de portafolios de evidencias, ¿no? Que es una técnica que comentaba la persona que imparte el curso que en muchas otras áreas como en diseño es súper útil y yo decía, es que yo no le entiendo, o sea, puedo entender la teoría, pero yo no entiendo cómo lo llevo a las matemáticas. A mí no me gusta esto, ¿no? Entonces, cuando uno entra a un curso de formación docente, a veces, pues simplemente no eres muy afín con esa técnica, ¿no? Dentro de tu manera de ser, de expresarte, de trabajar, no consigues generar una cierta afinidad con esa. Y también hay otro lado que hay ciertos grupos que no son afines a ciertas técnicas, ¿no? Y entonces, no, en el caso que a mí me gusta, por ejemplo, que es la gamificación, llego y pongo ciertas actividades y que les voy a dar puntos por esto y así, y a ver quién gana y premio a los mejores y así. Y hay grupos que dicen que horror, ¿no? Entonces dices, China, y hay un doble choque de afinidad. Uno como profesor a veces no es afín a ciertas técnicas y hay alumnos que también, hay grupos de alumnos que tampoco son afines a ciertas técnicas, ¿no? Y por último, yo creo que una de las cosas más complicadas es el tiempo, ¿sí? Cada vez que uno toma un curso de formación docente y quieres implementar algo de eso, es un montón de tiempo tomar el curso y es usualmente en todas las técnicas como más novedosas para impartir clases, donde novedoso estamos hablando de unos 25 años, tampoco es tan novedoso. Eh, eh, Cuando uno toma esos cursos y dices, ay, lo voy a aplicar, descubres que te tardas un montón de tiempo en generar las cosas necesarias para aplicar esas técnicas y dices, no, o sea, si me voy a tardar 6 horas para planear bien mi clase de 2 horas, pues no me costea, ¿no? Estoy gastando mucho tiempo y volvemos a esta onda de qué flojera, ¿no? O sea, qué flojera estar genuinamente gastando 6 horas para una clase de 2 horas. Por supuesto, todos los que nos dedicamos a la docencia, lo que queremos es que nuestros alumnos aprendan de la mejor manera, ¿no? Si no, no nos dedicaríamos a esto. Pero sí es cierto que a veces no costea entrarle a unas nuevas técnicas y justamente yo empecé a preguntar, bueno, ¿cómo le hago en particular en ese aspecto para que valga la pena para mí generar esos contenidos, generar las cosas, para que ese tiempo sí me coste? Y eso, pues justamente se resuelve usando tecnología. Eh, Al usar tecnología podemos llevar a cabo todas estas maneras eh, de dar clase, estas maneras novedosas de impartir clase, eh, de una manera eficiente, ¿sí? Podemos llevar a cabo toda esta historia del aprendizaje centrado en el alumno, que resulta que es lo máximo y que genuinamente lo es, o sea, no nada más es parte del speech de los cursos, o sea, genuinamente uno puede ver cómo los alumnos eh, incorporan el conocimiento, se adueñan de él, ¿sí? Pero para que a uno como profesor le coste, o sea, genuinamente el tiempo que le invierta valga la pena, desde mi punto de vista, la única manera de hacerlo es usando la tecnología. Entonces, además es súper importante esto. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí hay algunos datos, ¿no? Por ejemplo, el 70% de las actividades, según la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, se pueden hacer mediante la tecnología. El 70% de las actividades en las empresas se pueden hacer mediante la tecnología y además desde casa, ¿no? Eh, el 90% de las empresas están considerando implementar o ya tienen un modelo híbrido de trabajo, según un estudio de KPGM, ¿sí? Y el
en un estudio de la UDG vieron que en las empresas en Latinoamérica hubo un incremento en la productividad en los modelos híbridos. Entonces, justamente por eso es importante el implementar ciertas técnicas tecnológicas como un paso cero a movernos a un modelo híbrido, aun cuando, bueno, en general las universidades, particularmente las universidades públicas, que por un lado somos como una especie de faro de innovación y así estamos casadas con seguir en lo más tradicional y le encontramos todos los problemas a los modelos híbridos y a todas las cosas que no sean 100% presenciales. Entonces, bueno, pues un primer paso para movernos en la dirección en la que todo el mundo se está moviendo, menos las universidades públicas, es pues empezar a implementar tecnología dentro de nuestras aulas de clase, ¿sí? Entonces, pues no, dividí mi charla en cuatro grandes temas. El primero de ellos es cómo calificar menos. Yo creo que todos los que hemos dado clase en algún momento sabemos que calificar seca el alma. O sea, no hay una actividad, al menos yo no he tenido el gusto de conocer a un profesor que diga, ay, qué padre, tengo 200 tareas que calificar, estoy tan feliz. Yo no he tenido el gusto, yo creo que sí existen, espero que sí existan, pero no he tenido el gusto de conocer a ninguno. Yo creo que más bien todos, o sea, nadie nos, nadie criticamos o decimos, no, las tareas están mal, los exámenes están mal, no se debería de hacer una evaluación, o no todos, ¿no? Yo creo que la mayoría reconocemos que hay un valor pedagógico en las tareas, en los proyectos, en los exámenes, en las exposiciones, pero al menos de las personas que yo conozco, a nadie nos hace felices calificar, ¿no? Calificar es una actividad fea, ¿no? Y entonces, bueno, pues ¿cómo calificar menos? ¿Cómo podríamos calificar menos con el uso de la tecnología? ¿Sí? Entonces, desde mi punto de vista, hay dos maneras que podríamos tener para calificar menos, de las que he podido implementar y me han funcionado. Una de ellas es la calificación automática, en la cual usamos software y algoritmos para evaluar y asignar una calificación a un trabajo sin que haya una intervención humana directa. ¿Ok? En este proceso de evaluación lo hace la computadora de manera automática. ¿Sí? Y la otra es la calificación por pares, en la cual en el lugar de que nosotros como profesores evaluemos los trabajos, los estudiantes también revisan y brindan comentarios sobre los trabajos de sus compañeros de clase. Entonces, estas dos maneras son, desde mi punto de vista, las mejores o las que me han funcionado a mí y que yo espero lograr convencerlos de que son buenas maneras para calificar un poquito menos, ¿sí? Entonces, en el caso de la calificación automática, hay algunas herramientas que nos sirven y que califican de manera automática. Una de ellas que seguramente algunos de ustedes conocen, o la gran mayoría conoce, es el Kahoot. El Kahoot es una plataforma en línea que nos permite hacer preguntas, ¿sí? Y las preguntas se ven como lo que está en este caso en el lado izquierdo de las pantallas. Tenemos una pregunta que es de opción múltiple, donde hay hasta cuatro posibles soluciones. Y los alumnos pueden contestar a esas preguntas eh, en una especie de menú al cual pueden entrar desde su celular y contestar en ese menú que es más o menos como lo que se ve del lado derecho de la pantalla. Es un menú donde salen las cuatro opciones y el alumno pulsa la opción. Tienen un tiempo límite para contestar y al final, ya que acabamos el conjunto de preguntas, Kahoot nos genera un reporte con la calificación de cada alumno. Entonces ahí ya nos ahorramos por completo la calificada y además el reporte nos lo genera en Excel, uno copia, pega y tan, ¿no? O sea, ya se ahorró toda esa parte de la calificación. Además les da a los alumnos, es una plataforma basada en juegos, entonces les da a los alumnos cierto puntaje entre menos se tarden en contestar. Y en general les gusta a muchos alumnos. Hay algunos que a veces sienten un poco de estrés por el tiempo límite para contestar,
Pero bueno, lo cierto es que el trabajo con tiempos cortos es una realidad en muchas áreas del desempeño de nuestros futuros egresados. Entonces, bueno, pues es un parte de aprender a manejar esa frustración, cosas que tenemos que impulsar desde el ámbito académico, ¿no? Entonces, el Kahoot nos permite hacer este tipo de quizzes de pequeños preguntas con opción múltiple y lo podemos ocupar en muchas partes. Por ejemplo, lo podemos ocupar en exámenes, ¿no? A veces algunas preguntas las podemos expresar como cosas de opción múltiple. No siempre todo se puede expresar en cosas de opción múltiple, ¿no? Pero muchas veces sí. Y entonces hay veces que nos conviene hacer un examen donde, no sé, si los 10 incisos, 3 son de preguntas de opción múltiple, pues esas las podemos llevar a cabo en un Kahoot, ¿sí? Y entonces ya tendríamos, pues, 3 preguntas menos por 30 alumnos, son 90 preguntas menos que calificar, porque ya las tendríamos calificadas, ¿no? También algo que sirve mucho es en el repaso. Usualmente, cuando uno inicia clase, al menos en matemáticas es muy común, pero yo me imagino que en casi todas las áreas, pues uno hace un mini repaso, ¿no? La clase pasada vimos este tema, bla, 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 bla. Y entonces está bien padre si al inicio de la clase uno hace un Kahoot, eh, que implica los temas que ya deberíamos de saber para todos estar en contexto con el tema que ya vamos a ver. Además, nos da mucha idea de qué temas no les quedaron muy bien claros, muy claros, ¿sí? Para que a la hora que damos la explicación de la clase, pues ya sabemos, chin, esta parte no les quedó claro, aquí tengo que hacer énfasis o tengo que dar más ejemplos, cosas así. Nos da una percepción muy local ese día de qué sí se acuerdan y de qué no se acuerdan, ¿no? Entonces, en ese repaso al inicio de la clase sirve muy bien. Y como tareas, ¿no? A veces, por ejemplo, bueno, en el área que yo doy, que es en matemáticas, a veces tienen que llevar a cabo varios procedimientos o desarrollar un algoritmo, cosas así. Y entonces, después para evaluar los resultados, podemos tener un Kahoot que diga, a ver, estas son 4 posibles respuestas que podrían haber salido así. Si la regaron al iniciar o si la regaron en medio al ejecutar el algoritmo, esto pudo haber pasado, esto pudo haber pasado. Y les ponemos esas respuestas como opción múltiple y entonces nos da mucho chance de ver dónde se están atorando los alumnos. Algo importante de esto es que simplemente nos podemos tardar un rato en hacer un Kahoot, en diseñar un Kahoot adecuado, pero una vez que lo hicimos, nos va a servir para todas las veces que vayamos a impartir esa clase, ¿sí? Y en general, las personas que nos dedicamos a la docencia, nos dedicamos a la docencia muchos años, muchos años, ¿no? Entonces es una excelente inversión. Sí, le vamos a dedicar un ratito, pero es una excelente inversión de tiempo. ¿Por qué? Porque lo vamos a poder ocupar y ocupar y ocupar y ocupar. Y después lo vamos a mejorar un poquito y después, mira, encontré otra pregunta o esta ya no tiene mucho sentido. Pero la primera inversión de tiempo es un poquito fuerte, ¿sí? Pero después ya uno no le invierte ya no inviertes en calificar. Desde la primera te costea porque ya no inviertes en calificar. Pero además a partir de ahí ya tienes un recurso que vas a estar ocupando cada vez que vuelvas a dar la clase o que vuelvas a dar temas parecidos, ¿sí? Que ya está hecho y ya funciona. Y entonces esa pequeña inversión que hiciste de tiempo la recuperas con creces a lo largo de 1 o 2 años y ya ni se diga el resto del tiempo que lo sigas ocupando. Y te da chance incluso de eventualmente pues ponerte a pensar más en otros problemas, a dedicar más tiempo a un aprendizaje personalizado, a ver cada alumno en qué está fallando, que es justamente una de las cosas importantes del aprendizaje centrado del alumno. ¿Y por qué tenemos más tiempo? Porque ya automatizamos toda una parte del proceso que usualmente tendríamos que hacer a mano. Entonces, sí es una inversión en tiempo y a eso me refería al inicio de la plática con cómo gestionar la flojera. Podemos invertir algo de tiempo y después recuperarlo con creces a lo largo de toda la vida académica que vayamos a tener, ¿sí? Otra herramienta bastante útil es, hay una paquetería que me gusta mucho en R,
que se llama R-Exams, la cual además nos sirve, bueno, Moodle también permite hacer algunas cosas que permite el R-Exams. R-Exams está un poquito más enfocado hacia las matemáticas y hacia la computación, pero en Moodle también se puede, ¿no? Y lo que nos permite es hacer preguntas distintas a cada quien. Imaginemos que, por dar un ejemplo burdo, ¿no? En general se pueden hacer cosas mucho más complicadas, pero como para que quede todo muy claro, imaginemos que tenemos una ecuación. 3x es igual a 6 y le pedimos al alumno que encuentre el valor de x, ¿no? Entonces, pues tenemos 3x igual a 6, divide entre 3 a ambos lados, te queda 6 tercios, x es igual a 2, ¿ok? Y luego, pues tenemos otra pregunta, 7x igual a 9, ¿no? Y entonces, pues nuevamente, eso lo explicamos en el pizarrón, ya saben, y a la hora de que les dejamos de tarea, tenemos eso, 7x igual a 9, y ya el alumno va a agarrar el 7, divide entre el 7 de ambos lados, y le queda que x es igual a 9. Y luego tenemos 6x igual a 8, y en general podemos construir muchos ejercicios como del mismo tipo, ¿no? O sea, imagínense el 6 en rojo, 6x igual a 8 en azul, ¿no? Y entonces en general podríamos cambiar ese 6 y ese 8 por una letra, ¿no? AX igual a B y que calculen cuánto va a salir, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué pasa? Nosotros le podemos decir a R-Exams, bueno, pues A va a tomar un valor de 1 a 100, B va a tomar un valor de 0 a 100, que lo elija de manera aleatoria, ¿sí? Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos generando a partir de una pregunta, de un ejercicio, pues un montón. En principio hay 100%, son 10,000 ejercicios distintos que se pueden generar nada más con estas dos reglitas, ¿no? AX igual a B, ya quiero que sea un número aleatorio del 1 al 100 y B que sea un número aleatorio del 0 al 100, ¿ok? Y entonces, con una sola pregunta que diseñamos, ya tenemos 10,000 ejercicios distintos, ¿no? Y es algo así como un poquito lo que hacían los libros de la serie Shaun, los que hayan estudiado, que sean de mi edad o un poquito más grandes o un poquito más jóvenes, seguramente en algún momento se toparon con los libros de la serie Shaun, que además hay para muchas ciencias, ¿no? Que tenían un montón de ejercicios y sus respuestas. Y entonces teníamos un ejercicio, encontrar el logaritmo de, y teníamos un montón de valores, ¿no? Y además ahí venían sus respuestas. Bueno, pues esta paquete, R-Exams, nos permite generar ejercicios del mismo tipo, encontrar un logaritmo de, y le pedimos que nos dé un número aleatorio entre 0 y 1000 o 10,000 o lo que sea, y entonces la computadora va a calcular las respuestas y nos las va a dar. Y entonces pues ya va a ser como el equivalente a los libros de la serie Sham, que si bien en muchas cosas fueron muy criticados, en general la mayoría de las críticas que tenían eran un poquito sobre la parte teórica, como la abordaban, pero es innegable que los ejercicios en general eran correctos y eran útiles. Pues muchas veces a los que estudiamos con estos libros nos decían, pues te toca aventarte los primeros 30 ejercicios, ¿no? Y cada uno de esos tenía 10 incisos al menos, y entonces uno acababa haciendo montón de ejercicios, ¿no? Y esto ya lo podemos hacer de manera automática con algunas librerías, como lo que es R-Exams. Además, R-Exams nos permite importar en Moodle, en la Guancoajimalpa, pues es la plataforma que tenemos, que es Ubiqua, está basada en Moodle, y entonces nos permite importar los ejercicios que hayamos hecho al formato de Moodle, ¿no? Y entonces en Moodle podríamos tener problemas, por supuesto, mucho más elaborados, ¿no? Una costurera confeccionó el vestido 17 y tardó .55 el tiempo que tardó en confeccionar el primero que hizo. ¿Cuánto vale la tasa de aprendizaje? Este es un ejercicio que ahorita ocupé para mi clase de modelos 1 en la licenciatura en matemáticas aplicadas, ¿no? Donde el vestido 17, el 17 puede cambiar entre 0 y 100, y tardó el .55 del tiempo, el .55 pues puede cambiar entre, si no mal recuerdo, .20 y .80 del tiempo, ¿no? Entonces ya lo que uno hace es que implemente el valor de la tasa de aprendizaje
y ya lo pueda poner. Entonces el alumno pone su solución, no sé, punto 86393321 y además en ese momento le da la retroalimentación, una cosa que es padrísima, porque usualmente si nosotros calificamos las tareas, no reciben los alumnos la retroalimentación en ese momento, no saben si lo que hicieron está bien o está mal hasta que les entregamos la tarea y vamos a ser sinceros, si tenemos un grupo de 30, 40 personas, no es como que a la siguiente clase, al día siguiente, podamos acabar siempre de calificar las tareas, ¿no? Usualmente en promedio tardamos una semana en darles la calificación y entonces en ese tiempo no saben si lo que hicieron está bien o está mal, pero siguen trabajando como si lo hubieran hecho bien. Y muchas veces no es correcto, ¿no? No lo hicieron bien. Entonces es súper importante esta herramienta porque además les da una retroalimentación inmediata de si lo que hicieron está bien o está mal, ¿no? Además, pues como les dije, podemos generar muchísimos ejercicios del mismo tipo, ¿no? Entonces, en este ejemplo de la costurera y la curva de aprendizaje, yo, por ejemplo, generé 100, 100 ejercicios de ese estilo, cambiando los valores, y entonces en Moodle podemos generar un cuestionario, un examen se le llama en Moodle, donde elige aleatoriamente uno de esos 100 ejercicios y otro de otros 100 ejercicios y otro de otros 100 ejercicios y otro de otros 100 y otro de otros 100. Entonces, fíjense, nada más haciendo una cuentita en este cuestionario en particular que les presento, que además es uno que acaban de resolver mis alumnos, yo diseñé 5 preguntas modelo. Nada más diseñé 5 preguntas, ¿sí? Entonces, con el paquete de RexAmps se generaron 500 preguntas, ¿no? 100 de cada una, todas ellas distintas. Distintas, entre comillas, son distintas con alta probabilidad, ¿no? Porque como están agarrando números aleatorios, existe una pequeñísima probabilidad de que haya caído el mismo, pero es tan pequeñita que podemos asumir siempre que son distintas. Y luego en Moodle, al agarrar aleatoriamente eso, pues genera alrededor de 10,000 millones de cuestionarios distintos, ¿sí? Entonces, yo nada más diseñé 5 preguntas y ya obtengo 10,000 millones de cuestionarios distintos, distintos entre comillas, con una alta probabilidad, ¿no? Entonces, eso es un montón de cosas que yo ya me ahorré. Yo no generé 10,000 millones. Si a veces cuando uno va a aplicar un examen, dices, chin, tengo que aplicar 2, ¿no? Tengo que diseñar 2 exámenes y eso es así como, chin, es un montón de trabajo diseñar 2 exámenes. Aquí solo con 5 preguntas ya generé 10,000 millones de exámenes distintos, ¿no? Con esta técnica. Y me van a decir, bueno, ¿y qué hago con tantos exámenes, no? Entonces, está bien padre porque, por ejemplo, yo dejo una tarea y le digo al alumno, ahí está el cuestionario, son 5 preguntas, tú respondes. Y lo puedes repetir tantas veces como necesites hasta que saques 10. Entonces, frecuentemente el alumno llega, lo hace y dice, chin, saqué 7. No, sí puedo sacar más, ¿no? Entonces regresa, checa sus notas, aclara sus dudas, me pregunta en la clase, oye, es que esto no entendí por qué, y así, así. Lo vuelve a hacer y chin, sacó 9, ¿no? Y se avienta una tercera o a veces una quinta, ¿no? No importa, porque como yo tengo 10,000 millones, y todos son distintos, pues si lo repite, lo va a repetir tantas veces como considere necesario hasta que saque el 10. Entonces, además de que estamos propiciando que el alumno vuelva a hacer más ejercicios cuando no le quedó claro, no los tengo que calificar yo. O sea, usualmente si yo dejara una tarea a mano, pues no les puedo decir, a ver, bueno, te dejo otra, y te dejo otra, y te dejo 5 más hasta que saques 10, porque yo las tengo que calificar y no me va a alcanzar el tiempo de calificarlas. Y aquí como se califican en automático, pues el alumno que lo repita tantas veces como necesite hasta que saque el 10, ¿no? Y por supuesto eso genera un montón de aprendizaje y como los ejercicios son distintos, ni siquiera se la puede pasar a alguien más. ¿No? Porque o sea, el cuestionario que le tocó a un alumno y el que le tocó a otro son distintos. Entonces, la única manera en que otro alumno le pueda ayudar es explicándole cómo se resuelve. Wow, no solamente me ahorré la calificada, también me ahorré la explicada de cómo se resuelve, porque otro alumno
que al cual le va a llegar y le va a decir, ay, ¿te salió el uno? Sí, pues mira, lo que tienes que hacer es esto, esto y esto y esto, ¿no? Entonces, fíjense, yo nada más diseñé 5 preguntas, obtuve 10,000 millones de cuestionarios distintos, me ahorré la calificada y me ahorré en muchos casos la explicada al alumno que tenía dudas, ¿no? Y todo eso con bien poquita chamba, ¿no? Además, muchas veces los alumnos prefieren preguntarse entre ellos que preguntarle al profesor. Entonces, es una vía directa para que exista ese proceso de explicación sin que le pasen como tal la tarea. Y bueno, uno podría decir, bueno, esto sirve muy bien en matemáticas, y si no en matemáticas, bueno, la misma paquetería nos permite hacer cosas, ¿no? Por ejemplo, podríamos tener una pregunta de concepto, 2 puntos, definición, ¿no? El derecho. Entonces elige en donde, en vez de concepto, elige un concepto, ¿no? Un derecho, deber, norma, ley, jurisprudencia, ¿no? Y luego tenemos una lista de definiciones, donde sería la definición de derecho, ¿no? Conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta de los hombres en sociedad, la definición de deber, que es obligación de toda persona cumplir un mandato, norma, una regla de comportamiento humano, y así tenemos la lista. Y entonces lo que va a hacer es, pues va a agarrar uno de manera aleatoria, otro de manera aleatoria, y que el alumno tenga que decir si eso es verdadero o eso es falso, ¿no? Y así ya generamos al menos, si tenemos 5 conceptos distintos, pues tenemos 25 preguntas distintas en principio, ¿no? Y si eso lo vamos sumando, pues, es un fenómeno que en matemáticas conocemos como explosión combinatoria. Hacemos bien poquitas cosas y esas al irse combinando va explotando y va creciendo y va creciendo y va creciendo y de repente tenemos muchísimos exámenes distintos. Podríamos tener preguntas de ese estilo. También permite hacer cosas con más variables, no necesariamente dos, ¿no? O sea, por ejemplo, según un cierto autor, un cierto concepto significa una cierta definición. Y si tenemos una lista de autores, lista de conceptos y lista de definiciones, eso crece brutalmente. Entonces, hay muchas maneras de implementarlo, no solamente en matemáticas, y esas además también se pueden hacer en los ejercicios en Moodle. Hay muchas maneras de hacerlos, que si es falso y verdadero, o que si es opción múltiple. Hay una gran variedad, ¿no? Entonces, sí, uno le dedica un ratito, pero eso lo ocupas muchísimos años. Yo la primera vez que hice los ejercicios con esta técnica fue al inicio de la pandemia y a la fecha lo sigo ocupando y a la fecha me sigo ahorrando las calificaciones y a la fecha casi con muy alta probabilidad, con una probabilidad de más del 90%, a dos alumnos no les ha tocado el mismo cuestionario. Pues ni siquiera se lo pueden pasar, ¿no? Entonces es padrísimo, le invierte uno un poquito de tiempo, pero le reditúa muchísimo tiempo. También nos permite pensar en ejercicios como llenar tablas con valores, ejecutar algoritmos, relacionar columnas, muchas otras alternativas. Entonces, genuinamente la alternativa de autocalificar es lo máximo, se los recomiendo muchísimo. Inténtenlo, porque sí nos ahorra un montón de trabajo. Ahora, tiene sus limitantes, ¿no? Tiene sus limitantes porque, por ejemplo, si les dejamos un ensayo sobre un tema, eso no se puede autocalificar, ¿no? Y ahí es cuando entra justo la otra alternativa que les decía, que es la calificación por pares, ¿no? En la que en lugar de depender únicamente de la evaluación del maestro, los estudiantes se revisan y brindan comentarios del trabajo de sus compañeros de clase. Y bueno, esto es un poquito como seguramente a alguien en la primaria o en la secundaria les tocó y ahora pásenle su tarea al que está a la derecha y el de la derecha califica, ¿no? Entonces, eso cuando uno es chiquito funciona, puede que funcione bien, pero cuando trabajamos con alumnos universitarios se vuelve un poquito más complicado porque uno dice, ¿y cómo garantizo que no hagan trampa, ¿no? Que no se pongan 10 entre todos? Y bueno, lo primero que necesito es una rúbrica para evaluar el ejercicio, ¿sí? O sea, que haya rubros claros de qué es lo que tienen que evaluar de cada cosa, ¿sí? Darles las respuestas, ¿no? Y algo bien importante es el anonimato, que el alumno no sepa a quién califica y el que recibe calificación no sepa quién lo calificó. Eso es súper importante, porque en el momento en que no sabes a quién calificas o quién te calificó, eso se vuelve un trabajo, ya no tiene una cara, ya no está asociado a una persona, ¿sí? Y entonces ya uno puede ser mucho más justo y mucho más real a la hora de calificar, porque no sabes a quién estás calificando. Yo usualmente les digo que se imaginen que está calificando
a sí mismos, ¿no? O sea, de la manera más justa, o al que peor les cae, ¿no? Entonces, eso ayuda mucho a que sean lo más justos posible y a veces hasta exigentes, ¿no? Muchas veces me ha tocado al hacer evaluación por pares, que los alumnos son mucho más exigentes de lo que yo sería al calificar, lo cual está padrísimo. Otra cosa importante es que cuente, ¿sí? Si nosotros descargamos un poquito esa actividad de calificar a los alumnos, entonces hay que darles una parte de la calificación que les cuente a ellos, ¿no? Porque eso también los motiva a hacer bien el trabajo de calificar, a decir, mira, aquí eh, te equivocaste en esto otro, ¿no? A su compañero anónimo o compañera anónima. Y por último es darle retroalimentación, no solamente del trabajo, sino de la manera de evaluar. Decir, a ver, aquí es importante que hayan checado esto, así, ¿no? Usualmente uno lo hace en las primeras dos tareas y el resto ya lo hacen de maravilla. Yo insisto, a veces lo hacen mejor que lo que uno haría, ¿no? Porque uno ve 40 tareas, pero ellos ven una, nada más tienen que calificar una y entonces la checan con lupa y aquí te equivocaste en esto o aquí te sugiero, por ejemplo, en ciertas cosas de algoritmos que mejor lo hagas con esta otra técnica porque es un poquito más rápido, ¿no? O cosas de ese estilo les dan tips padrísimos que uno dice, no, pues yo no lo hubiera escrito, ¿no? O sea, entonces es súper bonita la evaluación por pares y existen herramientas que nos ayudan a llevar a cabo estos procesos como peergrade.io, que es de paga, o gocalc.com, que es una de mis favoritas, porque además me permite usar código en Python y en muchos otros lenguajes, donde esencialmente los alumnos suben o hacen su trabajo en esa plataforma. El software lo envía a alguien anónimamente, sin que el alumno que recibe la tarea que va a calificar sepa quién es. El alumno califica, da su retroalimentación y el software regresa el trabajo sin que sepa quién lo calificó. El único que lo sabe, todo es el profesor y lo ve como desde lejos, así, padrísimo, cómo se va calificando todo de la nada mágicamente. Y pues ya, simplemente con alguna técnica de muestreo, agarras unos cuantos y esos son los que checas, pero no es lo mismo calificar 40 que calificar 4, ¿no? De manera aleatoria y bonitos elegidos para darte cuenta y dar un poquito de retroalimentación. Además, a veces los alumnos, en particular al inicio del trimestre, les dicen, ay, pero es que aquí sí la tengo bien, profe, entonces ya checas y ya das todavía un poquito más de retroalimentación de cómo deben de calificar. Y esto genera buenas prácticas. ¿Funciona? Yo les puedo decir que sí funciona, ¿no? Porque en algún trimestre hice el ejercicio así de, voy a calificarlos yo también en conjunto con los chavos para ver si la calificación que yo pondría es más o menos la misma. A veces, insisto, son más estrictos de lo que yo sería, pero si dejaba que ellos calificaran, yo calificaba y veía, y más o menos es la misma calificación que sacan, ¿no? Con estas condiciones de anonimato. Si uno le quita la condición de anonimato, no es la misma. Eh, y además, los alumnos, como no saben quién es, se evalúan de manera justa. Pero al saber que los van a evaluar sus iguales, yo les digo, imagínense que el peor, el que ustedes consideren él o la peor del grupo, los va a evaluar. Entonces, tienen que escribirlo, las respuestas, de la manera más clara, que todo quede súper bonito escrito, porque si esa persona no entiende lo que escribieron, pues se los va a poner mal, ¿sí? Y entonces, sí, las primeras dos tareas es como complicado, pero ya después hacen unas cosas padrísimas porque responden súper bonito y súper claro y súper todo porque saben que alguien de su mismo nivel los va a calificar y no asumen que va a entender lo que escribieron, sino lo vuelven a leer y dicen, china, aquí no me va a entender, le tengo que poner un poquito más. Y entonces acaban haciendo cosas padrísimas solo por el hecho de saber que alguien de su mismo nivel los va a calificar. Entonces la evaluación por pares es una maravilla. Y además se puede hacer en vivo, ¿no? O sea, al momento de la clase. Por ejemplo, aquí tenemos una rúbrica, uno hace una rúbrica, ¿no? A mí me gusta ponerles caritas porque es como más bonito para evaluar. Y no se pasa un alumno a exponer, le pido que salga tantito del salón y entonces con alguna herramienta, por ejemplo, livecloud.online, uno puede, los alumnos se conectan, funciona más o menos de manera similar a Kahoot, nada más que sin dar una puntuación, y cada quien da desde el anonimato su opinión de, bueno, en ortografía, ¿qué tal salió? En la claridad de la voz, ¿qué tal salió? En el contenido de la exposición, si fue claro el contenido, ¿qué tal salió? ¿No? Y entonces uno ya nada más toma nota
de la calificación, de qué tan claro fue para los demás la exposición, y a partir de eso puede uno generar o calcular su evaluación de la exposición, por supuesto ya integrando su, su opinión personal de cómo fue la evaluación, pero también es importante que no nada más te sesgas a tu opinión personal, sino cómo los demás lo percibieron, porque como los demás también exponen, dicen, ay, esto estuvo chafísima, ¿no? O nada más leyó las diapositivas y no explicó nada o cosas de ese estilo. Y entonces dicen, si yo no lo estoy haciendo así, entonces a mí me parece que lo que hizo está mal y lo ponen mal, ¿no? Y a veces uno es como un poquito más laxo en eso, pero ellos mismos se esfuerzan y se motivan a hacerlo lo mejor posible, ¿no? A hacerlo lo más ameno, a que las pláticas sean padres, porque cuando uno tiene que aventarse 30 exposiciones de alumnos, es una cosa pesadísima, ¿no? Entonces se motivan entre ellos mismos a hacerlo lo más dinámico y bonito y que sea un rato agradable el escuchar las exposiciones de sus compañeros. Y bueno, ese fue el primer tema. No sé si alguien tenga algún comentario, me voy rapidísimo con los otros, son mucho más cortos. Bueno, si no hay ningún comentario, me parece, le sigo con los otros. El segundo es, ¿cómo preparo menos clase, no? O sea, ya resolví un poquito el problema de calificar mucho, ya califico menos, pero otra cosa que es bien tardada es cómo preparar la clase, ¿no? O sea, tengo que dar una materia, una wea que no he impartido, y cómo le hago para preparar menos clase, ¿no? En general, porque seguramente me va a volver a tocar, porque además en muchas universidades somos bien poquitos profesores, entonces seguro me vuelve a tocar. El próximo año casi seguro me va a volver a tocar impartirla, ¿no? Entonces, pues ahí yo encontré como dos maneras que me han servido, y una es grabar videos de los temas para después usar una técnica que se llama el aula invertida, o el microlearning, que es, me gusta la definición de una entrega homeopática de contenido educativo, haciendo una eh, relación con la homeopatía que tiene este principio de hacer bien poquito de un componente para provocar la curación, ¿no? Entonces, la primera, hay una cosa bien sencilla que es hacer un lightboard. Déjenme ver si corre bien aquí el video. Fíjense, yo lo que hice fue un lightboard. Un lightboard es un pizarrón que está hecho esencialmente con una mica de acrílico a la cual le pegué unas tiras de LED en las esquinas y compré unos plumones fluorescentes. Entonces, la luz de los LEDs entra al acrílico y busca salir de alguna manera y va a salir justamente por donde están escritos, por donde pasa el plumón fluorescente. Y entonces uno tiene un pizarrón de luz hecho caseramente con menos de 100 pesos y puede hacer un montón de videos con ese pizarrón. Ya a mí me sirvió comprar un 3 metros de tela negra en la parisina para ponerlo de fondo y entonces que se viera completamente negro y resaltara más lo escrito. Y entonces, ¿qué hace uno? Pues se graba dando la clase en ese pizarrón. Usualmente cuando se graba, pues sale al revés ¿cómo se llama? El texto. Y después con Premiere, yo lo hice con Adobe Premiere, nada más le da uno que invierte el video y ya queda como si uno lo estuviera escribiendo. Muchas veces, si el pizarrón está muy limpio, que no es el caso del video que puse ahorita, pero si el pizarrón está muy limpio, parece uno que está escribiendo como en el aire, ¿no? Y van apareciendo las letras. Y entonces lo que hice durante el inicio de la pandemia, porque había una indicación que no, luego no todo el mundo siguió, ya me enteré que mucha gente no la siguió y yo me maté con eso, fue hacer videos de todas mis clases. Todo lo hice en mi clase. Y yo dije, bueno, pues yo cómo sé dar clases es en el pizarrón, ¿no? Entonces, pues construí mi pizarrón y grabé mis clases. Y a la fecha sigo ocupando esos videos para dar mis clases, nada más que ahora los implemento de manera presencial en el formato de la aula invertida. Lo que yo les hubiera dejado de tarea, lo van a resolver en clase en equipos, ¿sí? Y de tarea, lo que ellos hacen es ver los videos y hacer sus notas. Entonces es bien padre porque en matemáticas, me imagino que en muchas otras áreas, pero no me atrevo a afirmarlo, sucede que el alumno entiende súper bien la clase, pero a la hora que llega y intenta hacer la tarea no lo logra. ¿No? Dice, no tengo ni idea de qué hacer a la hora de sentarse a hacer la tarea, aun cuando la clase la entendió muy bien.
Entonces, con esta técnica de aula invertida en matemáticas funciona bien bonito, porque como la clase sí la entienden, la pueden ver en video. Y entonces se sientan en el salón a hacer la tarea, los ejercicios que yo les hubiera dejado de tarea. Y ahí les surgen todas las dudas del mundo que les hubieran surgido en su casa, pero la diferencia es que ahora yo estoy ahí. Yo estoy ahí y puedo atender y resolver en ese momento sus dudas. Y entonces ayuda mucho a este proceso de aprendizaje que en ese momento les estoy resolviendo las dudas que tienen, ¿no? Las dudas que les surgen o sus compañeros en el trabajo en equipo se las resuelven. Ah, ay. La otra estrategia es el microlearning, que esencialmente el microlearning es como hacer pequeñas cápsulas de información. Estas se pueden hacer con videos cortos, ¿no? Como tipo TikTok de 90 segundos, donde se explica algo bien particular. Por ejemplo, ¿qué es una regresión lineal? Que es un tema que ocupamos mucho en matemáticas. Se puede hacer un videito corto, ¿no? Y esos como pequeñas cápsulas de información te sirven para un montón de materias, ¿no? Para un montón de temas distintos, de huevas distintas, te sirven porque simplemente pues vas reciclando los videos y además muchas veces lo que he optado por hacer es pedirle a los alumnos que al trimestre tienen que hacer uno. Por supuesto, no todos quedan increíbles, pero hay unos que quedan padrísimos y yo usualmente les pregunto al final del trimestre si los puedo compartir con sus compañeros de la licenciatura de más abajo que quieran, ¿cómo se llama? O sea, que quieran ver este tema, si les puedo compartir sus videos. Y el 90% dice que sí, porque justo es bien bonito que tu trabajo le sirva a alguien más, ¿no? Y entonces de repente uno se va haciendo de una colección de infografías, de pechacuchas, de videos como tipo TikTok, de exposiciones cortas, que va ocupando en sus cursos como pequeñas células de información para cuando hay dudas sobre un tema o cuando uno dice, bueno, aquí tienen que hacer una integral, ¿no? Y entonces ya tiene uno el videíto de cómo se hace ese tipo de integral o qué técnica de integración se ocupa para eso. O ya tiene uno el videíto de esa definición que significa con un ejemplito y se los manda. Entonces uno se va haciendo de un montón de material cortito, ¿sí? Y bueno, lo que defiende la teoría del microlearning es que pues muchas veces puedes construir el conocimiento a partir de esas capsulitas pequeñitas, ¿no? Entonces está súper padre eso. Y bueno, la tercera y última que es importante es hacer un grupo de WhatsApp. El grupo de WhatsApp es una cosa bien complicada. Alguna vez a mí me dijeron que no estaba bien hacer un grupo de WhatsApp, pero si soy completamente sincero, me ha resultado increíble. Por lo mismo de la inmediatez de la solución de dudas. O sea, algo que es muy frustrante como alumno, yo me acuerdo, es, chin, no entiendo esto, no tengo a quién preguntarle y hasta mañana o pasado mañana o el viernes tengo clase con mi profesora o profesor y entonces pues ya no puedo avanzar, ¿no? Y es muy frustrante. Entonces, el grupo de WhatsApp sirve mucho para ese tipo de cosas. En el ejercicio 6 lo que tenemos que hacer es esto. Y hay veces que ni siquiera son dudas de contenido, ¿no? Sino de que uno como profesor la riega y no escribe bien las instrucciones. Y ya hay chance de contestarse rápido. Además, muchas veces, como es un grupo donde están todos los alumnos, muchas veces otro le contesta, ¿no? Porque, bueno, nuestros alumnos tienen esta costumbre de ponerse a hacer la tarea a las 2 de la mañana, a la hora que por supuesto yo no voy a contestar ningún WhatsApp, pero pues hay otros que sí, que están haciendo la tarea a esa hora y también se están contestando y ya uno amanece y dices, ay, 20 mensajes en el grupo de WhatsApp, ¿qué estaban diciendo, no? Y ya lo que checas y dices, ay, pues ya se resolvieron las dudas, muy bien, ¿no? Y nada más les pongo, ay, muy bien, ¿no? O, ay, aquí en esto tengan cuidado, o cositas así. Y ya lo que hago es contesto pues, a la hora que yo tengo tiempo, ¿no? Y ellos saben, también son conscientes que pues si uno va a contestar a la hora que tenga tiempo, ¿no? Y viceversa. Entonces, funciona muy, muy, muy bien, siempre y cuando tengamos un mínimo de reglas de civilidad en el grupo de WhatsApp, pero usualmente sucede como que al estar un profesor allí en ese grupo de WhatsApp,
no hay faltas de respeto en general ni nada de eso. Sí, es bastante bonita la dinámica del grupo de WhatsApp, ¿no? Y a veces incluso si los alumnos están, a veces uno está dando clase y los alumnos ven mucho sus celulares, están, notas que no te están poniendo atención porque están viendo WhatsApp, pues entonces les envías una imagen del ejercicio en el WhatsApp y entonces ya no les queda de otra que en WhatsApp estar viendo la imagen que tienen que ver para resolver el ejercicio. Entonces es una manera de recuperar su atención en vez de decirles la clásica, no, dejen sus celulares enfrente o sea, apaga tu celular o te vas, cosas así, pues aprovechas de la misma celular que los está distrayendo para regresarlos a la clase. La tercera idea en este afán de propiciar la flojera es cómo impartimos menos clases. Y justamente la manera de impartir menos clases, como ya mencionaron, yo fui jefe de departamento en el periodo 2019-2023 y lo que nosotros hicimos fue un algoritmo para asignar las clases de la mejor manera posible, donde la mejor manera posible es, bueno, pues les preguntamos a cada profesor qué materia prefiere, qué UA prefiere impartir en cada uno de los trimestres, ¿sí? Y después lo que hicimos es modelarlo esto como un objeto matemático, que es una gráfica, como ya mencionaron, es mi área de investigación, entonces cuando uno empieza a modelar algo de matemáticas, pues agarra lo que más le acomoda, en mi caso es la teoría de gráficas, y con eso lo hicimos, ¿no? Entonces, donde poníamos de un lado los profesores, de otro las weas que iban a impartir, y además le poníamos un peso, ¿no? Ahí 95, que era el más alto, porque es la que más quiero impartir. Y luego había otros pesos, dependiendo de si estaba en segundo lugar, en tercer lugar, cuarto lugar, quinto. Y entonces se veía algo así las preferencias, ¿no? Teníamos de un lado como puntitos todos los profesores, y del otro lado, perdón, como puntitos todas las UEAs, y teníamos rayitas entre un profesor y una UEA si la quiere impartir, y además esa rayita, perdón, tenía un peso. Y entonces, pues la asignación de UEAs esencialmente es a cada UEA le tengo que asignar un profesor que le imparta. ¿Y qué es lo que uno buscaría? Pues que sea una que sí quiere impartir, ¿no? Porque pues eso también apoya que dé un mejor curso. Entonces, que imparta una que quiera impartir y además lo que queríamos es que minimizara la varianza. ¿Por qué minimizaba la varianza? Si uno minimiza la varianza, entonces todos imparten más o menos la misma cantidad de horas frente al grupo, tienen la misma cantidad más o menos, o es lo más óptimo que puede hacer, de tener la misma cantidad de horas frente al grupo al año, ¿no? Y entonces, pues si todos damos lo mismo, no hay manera de dar menos, pues es lo que se tiene que dar, ¿no? Porque como profesores tenemos que satisfacer una demanda de clases a impartir y lo más justo es que todos demos más o menos lo mismo y entonces a todos nos toca como lo menos que podemos dar y eso es y además lo menos, lo menos de horas que podemos dar y además vamos a dar las que queremos dar. Entonces hicimos un algoritmo que es algo complicado, pero algo importante en este afán de la flojera es que pues va desde cómo doy la clase hasta cómo me asignan mi clase, ¿no? O sea, abarca todo un sistema. No nada más es que yo dé la clase de la manera más eficiente, sino que tampoco me carguen la mano a mí. Y entonces, bueno, para eso ahí hay preguntas bien interesantes desde el punto de vista de la investigación en gestión académica de cómo hacer las cosas lo más justo posible. Y bueno, afortunadamente este algoritmo ha funcionado, al menos desde mi perspectiva y desde varios de mis colegas que me han comentado, que les ha gustado mucho porque sienten que dan muchas menos clases y dan las que quieren dar, ¿no? Entonces, pues sí, en un reparto lo más justo posible, pues todos estamos dando lo mejor posible. Y por último, cómo tener menos alumnos, ¿no? Algo que hace que se nos cargue la cantidad de chamba es tener muchos alumnos. ¿Sí? Y si los alumnos no egresan, nuestros grupos se van llenando y se van llenando y se van llenando y de repente uno ya tiene 50 alumnos, ni siquiera caben en el salón. Y como no tenemos más profesores, pues te toca dar un grupo de 50 y a ver, califícate 50 exámenes, 50 áreas, 50 todo, o genera más ejercicios o cosas de ese estilo. Tener muchos alumnos en general dificulta la docencia. Entonces, ¿cómo le hacemos para tener menos alumnos? Pues hay que hacer que salgan, ¿no? Si los alumnos se atrasan lo menos posible, y van saliendo de la licenciatura,
ese efecto como de bola de nieve en el que se van retrasando y se van llenando los grupos y después de uno ya no se da abasto, pues se va disipando. Y entonces también lo que hicimos es un modelo de ese estilo. En este caso fue un modelo de simulación donde teníamos, por ejemplo, dos UEAs, cálculo diferencial y cálculo integral, que no se llaman así, pero nada más es como para que se entienda. Y le pedimos a escolares la probabilidad de que un alumno apruebe en promedio, ¿no? Que es lo que le llaman la tasa de aprobación. Y entonces lo que hicimos es, pues, con las seriaciones, cálculo diferencial no se puede usar cálculo integral sin haber usado cálculo diferencial. Entonces hay una flecha que va de diferencial a integral y le pusimos una probabilidad de que el alumno pase. Y lo que hicimos fue un modelo de simulación, ¿no? Donde tenemos ahí, por ejemplo, esta es la malla del plan de estudios de matemáticas aplicadas que tiene un montón de seriaciones que cada una de esas tiene una cierta probabilidad, entonces el alumno entra y ahí está llevando las 5 weas que lleva en el primer trimestre y cuando finaliza, eh, pasa, no sé, 4 de las 5, pasa la wea 1, 2, 3 y la 5, ¿no? Que son pensamiento, taller de matemáticas, sustentabilidad, literacidad y reprobó taller de algoritmos, que es la quinta wea que se lleva en la licenciatura en matemáticas aplicadas. Y entonces, pues los vamos coloreando. De azul las que ya pasaron, de rojo las que no han cursado y de verde las que reprobaron, ¿no? Y entonces vamos haciendo una simulación de cómo va a ir avanzando el alumno a lo largo de los trimestres, ¿no? Entonces ahí va avanzando, de repente se atora, ahí ya pasaron 6 trimestres y no va a la mitad, ¿no? Ahí ya pasaron 3 años y todavía le falta un montón por acabar y no todas las ciudades se abren todos los trimestres. Entonces incorporamos toda esa información hasta que eventualmente el alumno acaba. Entonces repetimos esas simulaciones un montón de veces y tenemos una especie de tiempo promedio que el alumno promedio va a tardar en salir, ¿no? Entonces, si logramos mejorar el tiempo promedio que el alumno tarda en salir, pues en general vamos a tener menos alumnos en nuestras clases. Y entonces justamente pues, nos pusimos a jugar y dijimos, bueno, ¿qué pasa si mejoramos la tasa de aprobación de una OEA o de un cierto conjunto de, ¿no? Que es lo que muchas veces la gente coloquialmente le llaman cuellos de botella. O sea, hay ciertas materias que reprueban mucho y, a ver, vamos a ver si poniendo a los ayudantes a dar asesorías ahí o con el programa de tal cosa o que los profesores den más ¿cómo se llama? Asesorías para esas OEAs, mejora, ¿no? ¿Qué pasa si quitamos algunas seriaciones que no son tan necesarias? Mejora. ¿Y qué pasa si abrimos más grupos de repetidores de ciertas materias? Con eso logramos que se desahogue un poquito el plan de estudios. Incluso a propuesta del rector Octavio Mercado, analizamos el doble ingreso. ¿Qué pasaría con si como estamos ahorita, el doble ingreso? Y al menos de manera teórica logramos obtener resultados padrísimos, como una mejora teórica de 8 trimestres en promedio de tiempo de egreso en computación, si hubiera doble ingreso, porque pues, eso implica que se abren más seguido las OEAs y los poquitos que reprueban van teniendo más chance y más chance de irlas salvando. Y una mejora teórica de 5 trimestres en el tiempo de egreso en matemáticas aplicadas, relajando tantito las seriaciones. Entonces, bueno, esas ya se van a implementar este año y espero que en algún momento pueda contarles que sí funcionó y que sí mejoraron el tiempo de egreso de 8 y 5 trimestres, lo cual sería padrísimo porque nunca hemos visto un modelo de ese estilo y estaría súper bonito que funcionara. Y además, si funciona, pues se los podría decir a todo el mundo, oigan, ¿por qué no intentamos hacer un análisis de este estilo? Seguramente va a funcionar, ¿no? Al menos tengo 2 casos de estudio de matemáticas aplicadas y ingeniería en computación en los cuales se ve que sí funciona y nos quedamos todos con menos alumnos y mejoramos todas nuestras clases. Y bueno, esto es todo lo que les quería contar. Muchísimas gracias y disculpen que haya demorado un poquito más. Doctor Julián, muchísimas gracias por todo el conocimiento que nos ha compartido, las experiencias, que bueno, son situaciones y cosas que nos comparte bien interesantes. Me quedé pensando en la vida contemplativa y en esa posibilidad de tener un mayor descanso para ser más creativos y más felices, también de acuerdo con lo que nos proponían los griegos, ¿no? Que bueno, también tenían como un enfoque de la vida pues muy, muy interesante. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta para el doctor.
sobre lo que nos ha planteado, lo que nos ha compartido. Coordinación de Innovación nos pregunta, desde tu experiencia, ¿crees que el uso de la tecnología para resolver problemas en clase motiva al alumnado a poner más empeño en las clases? Sí, sí creo que el uso de la tecnología los motiva, en particular porque este cambio de que no todo sea la misma tarea, la misma manera de hacer las cosas, hace que las actividades se vuelvan menos monótonas, ¿no? O sea, no es lo mismo responder en papel, aunque, aunque para todo efecto práctico sí es lo mismo, ¿no? O sea, 10 preguntas de opción múltiple, responderlas en papel que responderlas en el Kahoot, para todo efecto de reflejar el conocimiento es lo mismo, pero les gusta mucho a los alumnos, prefieren mil veces hacerlo en Kahoot y luego en otra plataforma y en otra plataforma, aunque sea lo mismo, porque rompes un poquito con la monotonía, no solamente en tu clase, sino en la monotonía de todas las clases, ¿no? O sea, porque como alumno no nada más es alumno en tu clase o alumna, no nada más están en tu clase, sino en todas, y si todos dejamos las hojitas de papel haciendo, pues sí, puede que haya un día en el que dijeron, hicimos lo mismo en cada materia, ¿no? Y en cada wea. En cambio, así como rompe un poquito el esquema de qué estoy haciendo, y al romper esa monotonía se vuelve interesante, ¿no? Entonces, por eso es como bien importante, y por eso me empeñé en mostrar varias herramientas, porque además no basta con ocupar una, sino como que siempre es importante. eh, de repente usar una, de repente usar otra, de repente usar otra, para no caer en la monotonía. Yo soy ahorita responsable de un proyecto de creación de experiencias de aprendizaje, en un proyecto divisional de investigación de creación de creación de experiencias de aprendizaje. Y cada vez que implementamos alguna de las que creamos en el proyecto, les hacemos un cuestionario. Y justamente esa es una de las preguntas que le hacemos en el cuestionario. Si la tecnología los motiva pues a poner más empeño, les genera más interés, y les ponemos una escala de 1 a 5, donde 1 es casi nunca o nunca y 5 es casi siempre siempre, y en general el promedio es como de 4.8. O sea, a los alumnos sí les gusta ocupar la tecnología para llevar a cabo sus actividades, ¿no? Y tengo todos los datos de un montón de horas en las cuales hemos aplicado las cosas, o sea, y eso es en promedio, ¿no? Hay algunas en las que funciona mucho más, hay algunas en las que no tanto, pero en general siempre es arriba del 3, siempre es arriba de la media, ¿no? O sea, casi siempre les gusta mucho aplicar la tecnología. Tenemos también por ahí una manita levantada. Si gusta tomar la palabra, profesor. Claro que sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo soy Secaña Coengarshofer, doy clases en comunicación y justamente ahorita que estaba oyendo la conferencia, estas herencias de lo que podríamos llamar la pandemia maldita, ¿no? Que nos llevaron a darnos cuenta de que realmente son nuevas generaciones, son chicos que ya traen la tecnología dentro de su propio ADN y de repente sí sentarnos a buscar ser clásicos en todo esto es complicado. Ahorita justamente estaba pensando, ¿no? Digo, el Kahoot es como una solución muy socorrida, pero de repente todas estas opciones que planteabas que se planteaban de tener diferentes bancos de preguntas y respuestas y hacer todo este intercambio, sobre todo en el área audiovisual, se puede prestar mucho a la parte de justamente estén reforzando su conocimiento a partir de esto, de que no solamente tienes una opción, y darte la oportunidad de equivocarte y refrendar y refrendar y refrendar y ir de alguna manera desde tu autogestión, ¿no? O con la ayuda del aula asistida, de evaluación en pares, perdón, encontrar justamente toda esa parte, ¿no? Agradecido al 100% porque sí, realmente no hay un segundo de desperdicio en la plática y sobre todo nos abre muchísimo el panorama. Yo no he tenido todavía iba a decir la fortuna, pero no es fortuna que ningún alumno me haya bostezado todavía en clase, porque sí los traigo trabajando mucho, pero creo que
Hoy justamente que me tocó hablar sobre ciertos procesos de producción, ¿no? En la cuestión audiovisual, sí llega a convertirse en un poco de tedio y ahorita con estas soluciones del R-Exams y todo, de planificar todo esto en Moodle, sí me va a quitar mucho trabajo. Voy a tomar la alternativa de cómo empezó la plática, porque sí creo que es muy fácil voltear esta situación y generar otro tipo de relación profesor-alumno donde realmente ya no sea esa vieja imagen de las primeras fotos, ¿no? Del profesor casi casi con la regla y la letra con sangre entra, ¿no? Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Eso que mencionas de equivocarse es una cosa padrísima que sin la tecnología no podríamos llevar a cabo. No, no nos da la vida para lograr evaluar y evaluar y evaluar y evaluar y evaluar, ¿no? Hasta que les quede claro. Y ayuda muchísimo. Eh, yo tengo, justo como parte de mi proyecto de investigación, tengo como algunas estadísticas y más o menos en promedio los alumnos repiten los ejercicios 4 veces, ¿no? Entonces, yo no podría calificar 4 veces, ni generar 4 tareas distintas del mismo tema. Se me seca el cerebro y ni menos calificarlas, ¿no? O sea, simplemente no me daría la vida para hacerlo para cada una de las tareas que les dejo. Y sí, en promedio, por supuesto, cambia con cada wea, pero en promedio en general, son 4 veces las que tardan en lograr sacar una calificación que les parezca satisfactoria, ¿no? La gran mayoría le tiran al 10, ¿no? Porque pues, dices, si tengo la chance de sacar el 10, voy a sacar el 10 aunque me lleve 6 o 7 intentos, ¿no? Pero incluso hay algunos que dicen, bueno, ya con este 8 me siento feliz, o ya hoy ya no me dio tiempo de más con este 8. Pero muchas veces los alumnos se nos acercan y dicen, ay, no tiene más ejercicios, cosas. Dices, ¿de dónde los saco? ¿No? O sea, ¿de cómo le hago para construirlos? Y entonces está padrísimo porque aquí ya tiene un banco casi, para todo efecto práctico, se podría considerar infinito de ejercicios. Y pues allá, y repítelos. Y si reprobaste y te sirve para recuperación, te abro el Moodle, entra y resuelve los ejercicios tantas veces necesites para que en el de recuperación esté súper bien. O sea, sí es una inversión y sí les cambia un poquito la dinámica, ¿no? O sea, esta parte, hay veces que los mismos ejercicios que les doy con Ubiqua los hacemos en clase y los hacen desde el celular, ¿no? La gran mayoría afortunadamente trae celular y si no, pues conseguimos unas tablets para que puedan entrar ahí. Y entonces ya cambia, ¿no? Y cambia un poquito esta dinámica que a veces es padre, a veces si por ejemplo, si los veo muy dormidos, les digo, pues vamos al Ágora, el del Ágora todavía hay buen internet y ahí resolvemos los ejercicios, ¿no? Pero ya estamos afuera y nos da el aire y cambia la dinámica, aun cuando hagamos lo mismo, ¿no? Y ese cambio yo creo que les genera mucho interés y es bonito. Hay otra pregunta en el chat también, ¿no? Sí tenemos otra pregunta. ¿Se pueden tener asesorías para el uso del algoritmo de asignación de cursos para otros departamentos de la BCNI? Sí, en principio sí. La cosa es que el algoritmo fue muy diseñado para, o sea, no me queda completamente claro, tendríamos que probarlo. Yo creería que sí, pero fue muy diseñado a la medida del departamento que estaba a mi cargo, ¿no? Del Departamento de Matemáticas, Aplicadas y Sistemas. Entonces, yo creo que las mismas ideas funcionan bien para otros departamentos, pero no me atrevería así a afirmarlo al 100% porque sí lo hice a la medida, ¿no? O sea, por ejemplo, no estoy seguro cómo funciona exactamente en otros departamentos, pero sé que existen departamentos en la UAM en general que tienen profesores a los cuales se les asignan por default poquitas clases, ¿no? Porque pues, son personas importantes, bla, 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 o por una trayectoria grande, o porque están en el SNIS o nivel 3 o lo que sea. Entonces, justo como mi algoritmo busca que a todos nos toque esencialmente el mismo número de horas al año, pues va en contra de los usos y costumbres de algunos departamentos donde hay personas sumamente importantes que no se les debe de asignar clase,
y estamos todos el resto de mortales que en principio se nos tiene que asignar muchas horas, ¿no? Para compensar a esas personas importantes, ¿no? Pero si la tirada es esa, si la tirada es que se asigna de la manera más justa, donde mi definición de justicia fue, pues que a todos demos más o menos la misma cantidad de horas y, ¿cómo se llama? Y que además nos toquen pues las materias que sí queremos y podemos impartir, porque si me van a poner a mí a dar geometría diferencial, que es un área que simplemente no manejo, pues vamos, va junto con lo mismo de la plática, ¿no? O sea, me va a dar mucha pereza o empezar a aprender yo eso para poderlo impartir de una manera adecuada y seguramente no va a ser el mejor curso que imparta y conviene más que alguien más lo imparte. Si en la medida que nos gusta, pues lo impartimos más bonito, ¿no? Y otra cosa bueno, desde un punto de vista casi de gestión, más bien de gestión que de didáctica o de pedagogía, eh, nos dio oportunidad de ver, había ciertas horas que tradicionalmente daban uno o dos profesores, y a la hora de preguntarles, oigan, ¿cuáles les gustaría impartir? Encontramos que había algunas que tradicionalmente daban uno o dos profesores, que hay otros cinco o seis que les gustaría impartirles, ¿no? Y entonces está muy bien porque hay veces pues, si como alumno no te cae bien un profesor y es el único que da esa materia, pues ya te amolaste, ¿no? Entonces sí está bien como que haya un poquito de cambio en quién imparte las materias, que haya una poquito de rotación en eso, y logramos ver que en áreas donde creíamos que teníamos problemas para atenderlas, resultó que no, ¿no? Que realmente había varios que querían impartirlas. Entonces eso está padre, ¿no? Genera un poquito de distinción buena al respecto. Pero sí, por supuesto, Diego, se puede, siempre y cuando las condiciones sean similares o lo que busquen sea una cosa similar, yo creo que sí se puede acondicionar el algoritmo que hicimos para el demás para otros departamentos. Digo, por supuesto, ahí, por ejemplo, este año lo ocupamos, yo ya no estoy en la jefatura, lo ocupamos, pero lo ocupamos a nivel de propuesta para la jefa actual del departamento. Dijimos, bueno, en nuestro algoritmo esta es la asignación, por supuesto, eso no corresponde a nuestras funciones, ¿no? O sea, formalmente la asignación de carga académica es, ¿cómo se llama? Facultad de la persona titular de la jefatura de departamento, pero bueno, aquí te hacemos una propuesta de lo que consideramos que es lo que minimiza la varianza, la que maximiza las preferencias, lo que es desde nuestro punto de vista lo más justo, y pues ahí está, ya si tú, o sea, te sirve para ocuparla y esa quieres ocupar, o a la hora de la hora decides hacer algunos cambios, o simplemente quieres hacer otra completamente distinta, pues adelante, pues, al final de tu día es su facultad, pero resultó que le pareció muy bien, ¿no? O sea, y justamente tiene, hay ciertos problemas en matemáticas que lo que buscan es que todo el mundo se sienta feliz con las elecciones, ¿no? O sea, que lo que te toque sea como lo que esperas o mejor, ¿no? Y este algoritmo busca eso, ¿no? O sea, que lo que te toque darte clases sea como lo que esperas o lo mejorcito que esperas y nos considera a todos como departamento y no individualmente, que eso es importante porque a veces satisfacer eh, preferencias individuales acaba por que a otros profesores les toque sus peores opciones. Entonces esto considera a todos en promedio, que es un detalle sutil pero importante, ¿no? O sea, si yo digo, hay tres profesores que son súper importantes y eso les voy a dar exactamente las que quieran, eso puede propiciar que a otros tres les toquen otras que no, ¿no? Que no querían, pero pues ya no hay de otra. Entonces lo que busca este algoritmo es que sea lo mejor como departamento y no individualmente que en general yo creo que lo que busca es como un bienestar general, ¿no? Y no particular. Pero sí, por supuesto, por supuesto, yo estoy abierto a eso. Muchas gracias, doctor, por compartirnos toda su experiencia, todas estas herramientas y toda esta forma diferente también de hacer las cosas en el aula, en la universidad, con los estudiantes.
Y pues bueno, no nos queda más que bueno agradecerles muchísimo también su asistencia, su participación por acompañarnos en este sexto ciclo de conferencias. Y bueno, en breve vamos a estar también compartiéndoles los nuevos eventos, nuestras conferencias, talleres virtuales que también ya estamos preparando y que ya están también en difusión para que puedan acompañarnos y bueno, sigamos nutriéndonos de toda esta experiencia y sobre todo pensando en estas nuevas formas de ser docente en un contexto altamente digitalizado en donde ya parece ser que no hay como ese regreso a lo puramente presencial, pero también estamos dando esos pasos hacia estas nuevas formas de ser docente. Les agradezco muchísimo, que tengan una excelente tarde-noche, cuídense mucho. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches, muy buen curso. Muchas Gracias. gracias, buenas Muchas noches a gracias. todos, que descansen. Cuídense mucho. Doctor Julián, muchas gracias por su conferencia. ¿Sigue ahí o ya se fue corriendo al baño? No, no, sí, aquí ando, aquí ando. Gracias por la conferencia, estuvo muy buena. Qué bueno que estuvo padre. Bueno, que ojalá y haya gustado.